presencia no hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar en tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti. Que el perfume llene este lugar, que suba este aroma como un cántico hacia ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Aleluya. Aleluya. Muy bien, vamos a continuar. Mire, hermano, si nos vamos para un lado es mejor para que el hermano vea más gente. No sé qué rato van a llegar los hermanos, ya saben cómo somos los mexicanos, ¿no? Decimos a las 10 y llegamos como a las 11. Decimos a las 11 y llegamos a las 12. Pero esa es la manera. ¿Por qué no nos pasamos de este lado? Mire, va a estar más calentito por acá porque va a pegar el sol de este lado. Y se le va a quitar el frío, hermano. Hacemos de este lado. Los que están atrás, véngase para enfrente también, por favor. Véngase para enfrente, hermano. Yo sé que los voy a incomodar, pero es bueno incomodarlos un poquito, hermanos. Y así nuestro hermano Carlos nos estará viendo de frente. Así como está el micrófono, ya ni bien no le muevan. Ya no muevan el micrófono, por favor. Así estaremos ya tomando lugar. Y así a ver si ya llegando llenamos toda esta fila, hermano. ¿Verdad? Así es que el hermano ya se puede ir bien a todos. Sabemos que yo sé que los incomodo porque así pasa en la iglesia a veces, en todas las iglesias pasa, este es mi lugar y ya no lo quiere soltar. Pero vamos a acostumbrarnos. Vamos a acostumbrarnos, hermanos, a esto. Gloria a Dios. Los músicos también se pueden bajar, por favor. No sé si necesitas música tú, ¿verdad? Sea piano, no, así. Muy bien. Y también tomen su lugar ahí en la parte de esta, hermano. Es muy importante en lo que vamos a estudiar hoy. Son 3 facetas las que van a alcanzar, hermano, yo creo. Y le vamos a dar toda la prioridad. Le vamos a dar la primera, que trae la primera estudio. Le vamos a dar 1 hora y media. Y estaremos una media hora cantando, alabando a Dios y una pequeña oración. Y otra vez 1 hora y media para que el hermano pueda desarrollarse. ¿Está bien, hermano, con 1 hora y media? ¿O quiere más, hermano? Entonces, para que él pueda desarrollar más, no se sienta presionado, si puede darnos 3 o 2, está bien, nomás que esté bien explicado, hermano, porque es muy importante hablar sobre esta situación. En caso de que hoy, hermano, termine, nomás alcance, termina 3 o 2, y si estamos ricos, hermano, en vitaminas, pues lo programamos para la otra ayuno. Estamos haciendo ayuno cada mes, hasta que acabe las 7 iglesias que habla la palabra de Dios. Y estaremos a su vez tomando esta enseñanza. Ya le hemos hablado sobre esto, pero hay profundidades que a veces es importante. Y los que son llamados, yo estaba aprendiendo lo que habla Pablo allá en Romanos y Corintios, donde habla los dones y todas estas cosas. Y todo tiene un principio, todo Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden que cualquiera grita o habla o dice. No, Dios tiene sus profetas, Dios tiene sus maestros, Dios tiene sus ayudas de sabiduría, Dios tiene mujeres, hombres de misericordia. Son cosas que Dios da al ser humano, porque el que hace misericordia no es el mismo como que exhorta, no es el mismo como que es profeta. Todo tiene un porqué, un componente de lo que hace Dios dentro de un cuerpo de la iglesia. Por eso hay pastores que son pastores y otros que no son pastores, son evangelistas,
Un evangelista no puede durar, no puede soportar lo que es un pastor, porque es muy diferente a un evangelista. Es muy diferente los dones que Dios ha dado, ¿verdad? Y que habla la palabra de Dios. Y es importante reconocer cuando una persona tiene esta distinción de ser un gran maestro. No lo conozco mucho, hermano Carlos, pero desde que lo vi enseñar me gustó mucho su enseñanza. Creo que va a ser de gran bendición, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuánto cree que va a ser de gran bendición? Ponemos las manos sobre el hermano, ¿verdad que sí, hermano? Que Dios lo use, le llene de sabiduría como la que Dios le ha dado y que pueda darnos ese alimento a través de su palabra, no a través de lo que él piensa, sino siempre lo que piensa el Señor Jesús a través de su palabra. Hermano Carlos, sin más tiempo, véngase, hermano Carlos. ¿Usted quiere aquí o quiere abajo? ¿Está bien? Hermano Ríos, véngase, por favor. Hermano Ríos, venga para que mueva esto. Hermano Ríos, a usted, hermano doctor. También, tú también, hijo, tú también. Ayúdame a mover eso, por favor, hermano. Se lo ponen aquí, por favor, para que el hermano pueda vernos. Al rato va a tener que estar en medio, porque yo sé que van a venir los hermanos. Ya saben, hermanos. Pero confiamos. No puede salir, hermano. Ahí está la guitarra. Espera, hermano, es que está la guitarra. Es que no quieren que se la roben, hermano. Aquí falta mucha disciplina. Vamos a exigirle a Eliseo que ponga disciplina en todo esto. Muchas cosas que no deben estar aquí, muchas cosas que se tienen que sacar. No, está bien, pastor, es que ese no es de Fermi. Ah, por razón está ahí. Ahí se lo escondieron, ¿verdad? No se los escondí. Lo guardaron. Sí, lo guardamos ahí. Traje una hojita por si alguien quiere anotar. Ahí está bien. Colores si alguien quiere. Perfecto, ¿no? Claro que sí. ¿Usted, hermano Gustavo? Sí, me pasa, por favor. Hojitas, hermano. Gracias. No. ¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Bueno, tomar sus lugares. Pueden tomar sus lugares. Qué bueno verles este sábado por la mañana y que se dan el tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para alabar su nombre. Y pienso que no hay cosa más especial. A mí me gusta mucho en el Salmo 1, donde el salmista dice: en tu ley está mi delicia. Quiere decir que el salmista encuentra placer, y generalmente el estudiar la palabra dentro de las iglesias por generaciones, para muchos ha sido como un castigo. De muchos, cuando yo crecí en el Evangelio desde pequeño, y muchas de las veces no con esa intención, pero a veces pareciera ser que nos obligaban a leer la Biblia o a estudiarla como algo obligado, y eso creaba en nuestro corazón como una barrera ante el estudio de las Escrituras, ¿no? Pero somos llamados a escudriñarla, y que en el proceso de escudriñarla encontremos nuestro placer. Y el salmista decía: en tu ley, en tu palabra está mi placer. Y podemos entender que el ser humano busca el placer en su vida, pero el placer lo busca en cosas que no satisfacen por completo su alma. Y el salmista, al decir que en la ley de Jehová estaba su delicia, es porque él encontraba todo su complemento para esta vida. Cosas que no podía encontrar ni en el alcohol, ni en hombres, ni en mujeres, ni en relaciones, sino en la palabra de Dios. Porque algo que tenemos que saber de su palabra es que es el aliento de Dios mismo hacia cada uno de nosotros. Entonces, cuando leemos la palabra, es la voz de Dios hablando a nuestras vidas, y de ella tiene que fluir algo bueno para cada uno de nosotros. Así es que le animo a que prestemos mucha atención a lo que vamos a estar estudiando, y que
y que en la medida de lo posible pues Dios me dé gracia para transmitir el mensaje. Al momento de estudiar la Biblia y específicamente pasajes como el que vamos a ver el día de hoy, tenemos que tener varias cosas en claro que nos ayudan a tener una mejor interpretación de la Escritura. Y número uno es el contexto histórico. ¿En qué tiempo estamos hablando? ¿En qué tiempo sucedieron diversas situaciones? ¿Por qué? Porque vamos a mencionar ciudades, vamos a mencionar iglesias, regiones, tiempos de gobierno, y todo eso influye para que en el contexto histórico de lo que se está viviendo en ese tiempo tenga influencia para las personas de aquel tiempo, pero que de alguna manera tiene influencia hoy para nuestros días después de años que ha trascendido lo que está escrito en la Escritura. Entonces necesitamos entender qué está pasando en el tiempo histórico de aquel tiempo, y para eso tenemos muchísima información. Aparte de la Biblia, tenemos historiadores que se dedicaron a extraer lo que sucesos pasaron en aquellas temporadas. Y número dos, entonces, ¿cómo es que eso que yo estoy leyendo, que sucedió en aquel tiempo, en aquella región del planeta, cómo hoy tiene un impacto para mi vida? ¿Y de qué manera lo puedo entonces usar para que mi vida sea edificada, para yo poder ser más firme en mi fe y poder servir a Dios con mejores herramientas? Así es que antes de seguir hacia adelante, vamos a hacer una oración. Me acompaña para ponernos en las manos de Dios. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Padre, por lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. El dedicarte a estas horas de la mañana, Señor, tiene peso de gloria, Señor, tiene peso de gracia, de misericordia, Dios. Permite que en este ambiente, Señor, en este tiempo podamos percibir tu Espíritu Santo rodeándonos, Señor, con amor, con gracia, Señor. Y que al momento de estar participando de esta clase, Señor, podamos identificar aquellos aspectos, Señor, que repercuten en mi vida propia, en mi vida privada, Señor, en mi vida como iglesia, Señor. Y podamos hacer los cambios necesarios, Señor, ser transformados por medio del entendimiento de tu palabra. Y que al salir de este lugar, Señor, salgamos edificados, Señor, con mayor pasión, con mayor deseo de servirte, de amarte, Señor, y mayor deseo de estar en tu casa, Señor. Bendice mis labios, bendice, Señor, lo que se ha de transmitir en este momento, Padre, y honra la vida de mis hermanos que han de prestar atención, Señor. Trae en ellos entendimiento, abre su mente, su corazón, Señor, para recibir tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar su lugar. Bien, vamos a entrar entonces en un estudio que tiene que ver con las 7 iglesias que se hablan en el libro de Apocalipsis. Pero antes de esto tendríamos que dar un breve contexto de cuál es el objetivo de Apocalipsis. Y como yo lo comento, yo crecí en un hogar cristiano y crecí escuchando prédicas o ilustraciones acerca de lo que era Apocalipsis. Y en pocas palabras yo le puedo decir que para nosotros en nuestro tiempo de niños, hablar de Apocalipsis significaba terror, significaba miedo. ¿Por qué? Porque el énfasis que se le daba a Apocalipsis eran a los tiempos finales, a los tiempos del fin, el arrebatamiento, la segunda venida y muchas cuestiones teológicas que son necesarias para la iglesia, pero que se olvidaban de aspectos que son básicos para la vida cotidiana, ¿sí? Entonces yo recuerdo que prédicas acerca de Apocalipsis significaba que esa noche no iba a dormir muy bien. Significaba que me iba a quedar tal vez también con muchas dudas y una perspectiva un poco incorrecta de lo que el libro realmente nos quiere enseñar. Apocalipsis viene de una palabra griega que significa revelación, ¿sí? Dios trayendo una revelación acerca de tiempos que son necesarios para la iglesia, para que nosotros podamos entender de qué se trata nuestra fe y sobre todas las cosas, iglesia, que tenemos un fin y tenemos una meta, que no estamos de una manera transitoria en esta tierra, sino que estamos persiguiendo un fin, y ese fin es estar con nuestro Dios en los cielos. Estamos aquí en esta tierra viviendo para agradarle a Él y en el proceso traernos a unos cuantos con nosotros. De preferencia, si puede ser tu familia, tu esposo, tus hijos, agarrarlos y traértelos para con Dios hacia la eternidad. Ese es el objetivo. Después dice la Biblia que después de tu Jerusalén vas por tu Judea, por tu Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos aquí para ser agradables delante de Dios, pero en el proceso de ir madurando en esta fe, ir trayéndonos a gente con nosotros. Y la cuestión es que la manera en que nosotros los traemos no es con cuerdas, no es con lazo,
los tenemos que traer con la predicación de la palabra. Qué importante es entonces conocer bien qué es lo que el Evangelio tiene para el ser humano, para nosotros, identificarlo y entonces poder predicarlo a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, y entonces que entendamos qué es lo que dice el libro de Revelaciones. En este caso, en el libro, el personaje principal, el cual relata toda la historia y escribe, es Juan, el discípulo. En este sentido, vamos a ver, le voy a pedir que me acompañe desde el capítulo 1. El capítulo 1 es toda una introducción a lo que viene siendo justamente el libro de Apocalipsis. Es necesario entonces, antes de entrar con las iglesias, saber qué es lo que está diciendo el capítulo 1, porque es importante. Ahí nos da un contexto un poquito más abundante acerca de qué es lo que está sucediendo. Así es que le voy a pedir, me acompañe. Se me lo tengo aquí. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Y leemos desde los primeros versículos del capítulo 1. Dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder. ¿Cuándo? Pronto. Ahora, muchos tienen un problema con este pronto, porque muchos podrían decir, han pasado más de 2000 años, han pasado mucho tiempo. ¿Qué significa pronto? Recordemos que para Dios un día, lo que para nosotros es un año, para Dios puede ser como un día. Una temporada, una generación para Dios puede ser segundos, meses, lo que es para nosotros. Entonces, este pronto es necesario contemplarlo porque nos habla de una predicación que debe de hacerse con urgencia. Dios viene pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero Él viene pronto y Él cumplirá su promesa. Entonces dice, los siervos, a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. En otras palabras, mis hermanos, nosotros que en este momento estamos leyendo, somos bienaventurados. Lo que significa la palabra bienaventurado es 3 veces feliz. Feliz, feliz, feliz. Así es que refleje ese rostro de felicidad. Es lo que Dios le va a estar hablando en este momento. Y los que le oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo otra vez está cerca, mi hermano, el tiempo está cerca. Y entonces dice el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dice lo que dice estos primeros versículos, desde el versículo 4. Ya vimos que lo primero que está diciendo es de que esta palabra, lo que está escrito aquí, es algo para el tiempo de hoy, pero también habla acerca de una profecía. En otras palabras, del cumplimiento de ciertas condiciones o ciertos aspectos en la vida del cristiano, en la vida del ser humano, que van a cumplirse. Muchas de ellas se han cumplido en las iglesias que vamos a ver, pero muchas otras palabras están por cumplirse. Y entonces dice que habla a Juan, a las 7 iglesias que están en Asia.
Recordemos que para este tiempo de la historia de la humanidad, el lugar donde más se concurría la población del planeta Tierra estaba justamente en el oriente, ¿sí? En el área de lo que conocemos como Israel, el norte de África, parte de Europa y el sur, generalmente el sur de Asia. En toda esa región es donde se está desarrollando la historia desde el Antiguo Testamento hasta lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Para ese tiempo vamos a tener que históricamente hay muchos imperios que tratan de gobernar el mundo conocido. Si nos vamos desde el Antiguo Testamento, vamos a ver la lucha encarnizada entre egipcios y después la aparición de los asirios. Después de los asirios viene el imperio babilónico y así sucesivamente vamos a tener diversos imperios que se levantan para tratar de tener el dominio de toda la zona conocida. Pero después de estos tiempos y para los tiempos de Jesús hay un imperio que se levanta con poder y con mucha autoridad. Y este imperio es el imperio romano. El imperio romano dirige sobre toda esta región con su ejército, gobierna de alguna cierta manera y pone a gobernantes en diferentes ciudades donde tratan de tener todo el dominio de estas regiones, donde dominan no solamente a la gente, sino sus recursos. Recordemos algo muy importante: Israel, la región de Israel es rica en muchos aspectos. Tiene lo que es el olivo, tiene otros recursos naturales que son muy ricos y son muy deseados. Por lo tanto, ha sido a lo largo de la historia el hecho de querer tener gobernadas estas zonas justamente por todo esto que conlleva. Entonces tenemos todo lo que es el sur de Asia, parte de Europa. Roma es quien está al mando de todas estas regiones y bajo ese yugo hay iglesias que están creciendo. Cuando el apóstol Pablo sale a predicar en sus viajes misioneros y hace dentro de sus 3 viajes el primero, agarra justamente toda esta región. Es curioso que justamente Pablo en sus cartas escribe a 7 iglesias. 7 iglesias que no todas están incluidas en los relatos de Juan. Tenemos que tomar por ahí algo eso en cuenta. Pablo le escribe a Tesalónica, a Colosas, escribe a Éfeso, a Galacia. Hay iglesias que no están incluidas aquí. Éfeso va a ser una de las primeras que vamos a hablar el día de hoy, que Pablo se dedicó también a fundar esas iglesias. ¿Qué es lo que hace Pablo? Sale de Israel y sale a hacer su ruta para predicar el evangelio, y él empieza a dejar pastores obispos dentro de las iglesias para que sean formadas a la luz de la predicación de la palabra. Entonces Pablo empieza a sembrar la palabra, empieza a generar una especie de organización y él sigue su camino. Y nosotros vamos a ver que en su segundo viaje, tercer viaje, Pablo escribe cartas para saber en qué condiciones están los hermanos que él dejó, las iglesias que él fundó. En algunas de las iglesias Pablo se puede dar cuenta con alegría que la iglesia sigue firme y sigue adelante. Pero hay otros lugares donde Pablo escribe cartas donde él se encuentra un poco decepcionado porque la gente ha decaído en su fe. Entonces en ese vaivén las iglesias empiezan a crecer. Hay muchas iglesias que no se narran en las escrituras por la extensión de la historia que nos generaría. No están en los relatos bíblicos, pero sí están en relatos de historiadores, como por ejemplo un relato de un historiador como Eusebio o Flavio Josefo. Son historiadores que narran historias de iglesias que fueron creciendo en aquellos tiempos y no necesariamente están en los escritos de la Biblia, pero se pueden considerar como verídicos. Conforme va avanzando el tiempo, las iglesias están siendo formadas, y es entonces en ese tiempo donde encontramos que Juan, incluso él describe en qué lugar él es el que él se encuentra. Vámonos al versículo 9, por favor. Algo importante que pasé de mencionar en los versículos anteriores. Recordemos algo, Juan es el que va a recibir esta revelación y estas visiones. Pero a Juan se le presenta quién es el que le está haciendo el llamado. Y me encanta porque se describe no sé, tenemos los adjetivos, los mejores adjetivos para describir a Dios, quién es el que se está presentando. Y en pocas palabras, él se describe como el alfa y la omega, el principio y el fin. Es importante porque Juan va a identificar la voz de quien está hablando.
Juan tiene que saber que no es algo de su propia mente, no es de su imaginación, no es algo que le vino porque comió muchos tacos o porque cenó muy pesado. Está escuchando la voz del Dios Todopoderoso y se le revela y le dice: yo soy el principio, el fin, el alfa, el omega, el todo poderoso. Entonces Juan está consciente que la palabra que va a recibir trasciende por la eternidad y desde la eternidad. Juan tiene que estar atento entonces de qué palabra va a recibir. Juan se dedica entonces a escuchar con atención la palabra que Dios tiene que decir. Versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, porque Dios es muy paciente para con nosotros. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan dice entonces que se encontraba en una isla que se llama Patmos. La isla de Patmos, que actualmente existe como tal, es una isla que en aquellos tiempos se usaba como una prisión. Lo que no sé si a alguien le ha tocado ir a San Francisco o ha escuchado en San Francisco que hay una isla que se llama la isla de Alcatraz. Esta isla justamente por mucho tiempo se utilizó para tener a prisioneros de alto rango en esta isla de máxima seguridad, para que las posibilidades de que un preso saliera fueran mínimas y en este lugar vivieran el resto de su vida o el resto de su condena. En este lugar, Patmos se conoce por ser un lugar donde se manejaba mucho el mármol, una piedra muy usada hoy en día nosotros en la construcción, y en aquel tiempo era muy utilizada. Lo que se dice en la historia es de que en esta isla a los prisioneros se les ponía justamente, una de sus labores era picar la piedra, y esta piedra al mismo tiempo que era picada y era extraída, se llevaba a las grandes ciudades para llevarlas al comercio, específicamente al área de la construcción. Se puede decir que Juan estuvo justamente en esta isla, posiblemente como un prisionero en este lugar, y lo podemos deducir por la frase que él usa y dice: estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué a causa de la palabra de Dios? Pregunta: ¿qué no se supone que cuando predicamos la palabra de Dios todo nos tiene que salir bien? ¿Qué no predicar la palabra de Dios y hacer su voluntad? ¿Nosotros tendríamos que vivir en abundancia en todos los recursos? Qué curioso es, porque alguien que nos podría hablar mucho acerca de esto en el Antiguo Testamento podría ser Jeremías. Jeremías, que llegó un momento donde le dijo a Dios: hey, siento como que eres como un arquero que está con su lanza. Por ahí lo podemos leer en Lamentaciones. Eres como un arquero que me está apuntando, y luego le dice: eres como un león que me está rugiendo. Jeremías decía en pocas palabras: hey, estoy predicando tu palabra y me entierran en un pozo. Estoy predicando tu palabra y me pegan, me laceran, se burlan de mí. ¿De qué se trata esto? La realidad, mi hermano, es de que tenemos que tomar en cuenta lo que dice el Señor Jesucristo en los evangelios, y es de que la predicación del evangelio es locura para muchos. Es algo que no pueden aceptar, es algo que les incomoda. ¿Qué hace el ser humano cuando algo le incomoda? Busca lastimar, busca herir, busca protegerse de alguna manera. Por lo tanto, cuando llega la predicación del evangelio, todo lo que causaba era justamente trastorno a su alrededor. A Jesucristo no lo querían porque era algo que estaba moviendo a la gente, a las masas, estaba creando alboroto. Entonces esto a Roma le incomodaba. Por lo tanto, cuando Roma ve que se está levantando un grupo que es fuerte, ellos piensan y dicen: si ellos se siguen agrupando, si ellos siguen estando juntos, son una amenaza para nosotros como imperio. Lo que tenemos que hacer es ir entonces empujándolos, ir dividiéndolos, ir destruyéndolos. Es por eso que en algunas ocasiones nosotros podemos leer que una de las estrategias para hacer que los judíos no se multiplicaran era justamente matar a los bebés, hombres. Es lo que podemos encontrar justamente cuando el Señor Jesucristo nace, que el imperio romano se encontraba en esta labor. La función específicamente es: vamos a tratar de eliminar lo más que podamos de la población. ¿Cómo lo hacemos? Eliminando a los varones. La parte fuerte, la parte física, la parte que se reproduce. En ese sentido, entonces, tenemos la persecución.
Para el tiempo en el que el Señor Jesucristo muere y resucita, los discípulos se quedan a cargo de las iglesias, específicamente Pedro se queda al mando. Pero a partir de este tiempo vamos a tener que la persecución se intensifica por medio o por parte para los cristianos. Vamos a tener uno de los emperadores más siniestros en ese sentido, que era el emperador Nerón. Este emperador, para tratar de mitigar la fe de los cristianos, lo que hacía era tomar a un cristiano, matarlo y colgarlo en los postes de las ciudades, a la vista de las personas. ¿Para qué? Para que les sirviera como recordatorio. Si tú quieres seguir a Jesús, eso es lo que te espera. Dice la historia que también lo que hacían era decapitar a las personas y entonces tomar las cabezas y ponerlas en los postes. Mi hermano, vivimos en tiempos de gracia. Amén. Vivimos en tiempos de gracia, y qué triste es de que la gente, los que se dicen llamar cristianos, no se entreguen de corazón por completo a la palabra de Dios. ¿Qué pasaría? ¿De qué manera viviríamos si pasara eso hoy en nuestros días? Algo que pasaría muy seguramente es de que se separaría verdaderamente los que se llaman seguidores de Jesucristo, a los que nomás están porque les llama la atención o no quieren comprometerse mucho con el Señor. Y hoy en día vivimos tiempos tan buenos, vivimos tiempos de mucha gracia y de misericordia, donde, mi hermano, usted no es perseguido por su fe. A lo mucho un familiar de usted se pudiera burlar, pero de ahí no pasa nada. Si usted no es muy sentido y no guarda las cosas en su corazón, usted duerme a gusto y al siguiente día ya está en la casa del Señor gozándose. Pero vivimos tiempos tan buenos, de tanta gracia y misericordia. Pero en aquel tiempo, Juan dice: estoy en esta isla donde no era mi sueño estar en esta isla, no era mi deseo vivir de esta manera, pero por causa de la palabra, por causa del testimonio del Señor Jesucristo, yo estoy en este lugar. Y sabe, aún en esa isla que era para prisioneros, que era para tener amedrentada a las personas bajo trabajo forzoso, aún ahí llegó la palabra del Señor. Aún ahí, palabra de Dios, el yo soy, el Todopoderoso, se presentó en un lugar que había sido destinado para perdición. Pero por cuanto había un hombre fiel, por cuanto había un hombre que guardaba en su corazón una fe sincera, ahí palabra de Dios se manifestó. Qué importante es, mi hermano, porque muchas de las veces como creyentes o como hay personas viviendo en prisiones internas, prisiones donde se sienten que están amarrados, atados. Pero en la medida en que nuestra fe verdaderamente se incline hacia nuestro Dios, hacia nuestro Creador, ahí Dios puede traer palabra de vida eterna, fuente de agua viva que sacia la sed del ser humano. Entonces Juan está en esta isla, castigado tal vez, perseguido a causa de la persecución a los cristianos, por causa de la palabra. Pero en medio de esa isla, palabra de Dios desciende y una visión hacia él. Qué importante es tomar en cuenta entonces, en ese contexto, Juan está trayendo el libro de las revelaciones de Apocalipsis. Versículo 10. Y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí hay palabras claves que tomar en cuenta. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estar en el Espíritu no se está refiriendo a lo que el apóstol Pablo le llama andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu lo podemos interpretar como que se abre un camino delante de nosotros, una vereda, y nosotros caminamos en esa vereda. Significa entonces que mi manera de vivir, mi manera de andar es conforme a la del Espíritu. Pero Juan está hablando: yo estaba en el Espíritu. En otras palabras, la revelación de Dios vino por completo, lo tomó y lo abrazó a él. A él lo abrazó, lo tomó por completo, lo absorbió, para que él tuviera una visión clara y palpable de lo que se le iba a mostrar. No era una visión como de un sueño, no era una visión como que algo a lo lejano lo puedo medio interpretar, no, era tal cual, era 4K, HD, televisión 100% alta definición para Juan. Era algo que él podía ver y palpar visiblemente. La segunda palabra que dice es: estaba yo en el día del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra y le interpretamos la palabra el día del Señor, generalmente el Nuevo Testamento se refiere al tiempo en el que el Señor venga por su iglesia. A eso lo podemos referir como el día del Señor, pero específicamente en lo que está hablando Juan no se refiere a eso, porque el día del Señor todavía no estaba sucediendo. ¿A qué se refería?
En aquellos tiempos los emperadores eran muy ególatras, se amaban mucho a sí mismos. Creaban días para celebrarse a ellos, para celebrar sus obras. Y en aquellos tiempos el Imperio Romano le dedicaba un día al emperador. El día que le dedicaban era el primer día del mes. Le dedicaban como era el día del emperador en turno y se generaba toda una celebración. En el caso de los judíos, o para este tiempo en el Imperio Romano, el día del Señor se refería a la primera semana de cada mes. Y en ese momento, como una manera de venerar a Dios, lo tomaban. Y Juan está refiriéndose que se encontraba justamente en esa época del mes o en esa época del año. Entonces tenemos que tomarlo como referencia. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, otra vez, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y fíjese, ahí empiezan a enumerar las iglesias. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí Juan está haciendo alusión, dice, escuché una gran voz como de trompeta. Lo que tenemos, o yo tendría que adelantar aquí, es de que quien está hablando, o quien le podemos denominar como este ángel o este mensajero, sería el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, y no hay nadie más que sea el alfa y el omega, el principio y el fin, que el Señor Jesucristo. Ni un ángel tiene estos atributos, ni un ángel, ni un ser creado tiene estos atributos más que nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, quien le está hablando a Juan es el Señor Jesucristo directamente. Ahora, algo bien interesante, Juan conocía la voz de Jesús, porque él anduvo con Jesús. Él sabía cómo se escuchaba, cómo era la voz del Señor Jesucristo. Pero en este momento dice, escuché una voz como de trompeta. Era algo más celestial, era algo más fuerte, era algo más impactante. Imagínate